Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes, y este programa del día de hoy, de este lunes de Añoranzas de Electricistas, quería grabarlo yo aún en el mes de julio. Fue muy rápido. Igual me atrasé un poco con la revisión de los textos sobre las actas nuevas y originales de hace 107 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me parecía muy interesante poderles leer el primer libro de actas, y en ese sentido, pues, se me atrasó la fecha. Lo comento por lo siguiente. Cada año, en realidad, cada que suceden cosas, que se presentan fechas, que es diciembre, por ejemplo, cada diciembre es aniversario del ESME, cumple un año más. Cada julio es coincidente que dos sucesos importantes en distintos años son muy significativos, y nunca hemos terminado de hacer una presentación adecuada. De hecho, los sucesos tal cual se presentan rebasan el tiempo, y cuando tocamos un poco el estudio, el análisis, los comentarios, aún más rebasan el tiempo del programa. Y bueno, nunca es lo complejo de la vida social, nunca nos va a permitir que tengamos la suficiente calma, el suficiente tiempo para comentar sobre estos dos asuntos que les digo se festejan en julio. La huelga general de 1916, un año y medio de que se fundó el sindicato, donde se aclaran precisamente los procesos constitutivos del sindicalismo electricista, y que da pie a tener una clara definición teórica, por cierto, de lo que puede significar el sindicalismo. Y hemos detallado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un comité directivo, que todo el mundo hemos llamado comité ejecutivo, pero que en el ESME en los 30 se le cambió a comité central, en clara ascendencia, en clara llamada de atención al comité central de los partidos comunistas de esos años. Tiene un tinte izquierdoso el llamado comité central, pero este comité central es curiosamente pequeño. Cuando surge el ESME, el comité ejecutivo del ESME en 1914 y durante todo 15 y 16 es un comité pequeño, 7 cargos y varias comisiones auxiliares, por lo menos 2 que siempre se han usado. Y, por ejemplo, en la huelga general de 1936, que es el otro evento que es en julio también, el comité central, ya se llama así porque se reforman los estatutos, sigue siendo pequeño. 7 miembros del comité. Y eso es una cosa muy llamativa, que cuando uno lo revisa, tiene esas características. Por ejemplo, todavía antes de la reforma de estatutos del 36, que es un comité pequeño, es un año el periodo en que son electos los comités, un año. Y además se puede revocar el mandato en cualquier momento.
los pueden cambiar si así lo decide la Asamblea. Y entonces es muy curioso porque, por ejemplo, en la huelga de 1936, previo a la huelga, se había creado el Comité Nacional de Defensa Proletaria, una especie, un frente de sindicatos. Iba a ser una central obrera, digamos, un frente de sindicatos para entrarle al reto de disputar la arena política con Calles, que empieza a agredir, que empieza a decir, que empieza a calificar las huelgas del 35, 34 y 35, las huelgas obreras, las movilizaciones de los sindicatos obreros, de peligrosas para el desarrollo político de México. Entonces se crea el Comité Nacional de Defensa Proletaria y existe la misma idea, un pequeño comité. No hay el comité ejecutivo del Comité Nacional de Defensa Proletaria es pequeño. La idea es que es más rápido y que la fuerza de estos comités pequeños radica en las comisiones que se crean para auxiliarle en las tareas. Y esto es muy importante, muy significativo. No sé si saben, conocen o han revisado todos los organismos obreros, pero en 1914 supongo que no. Supongo que es su propia experiencia las que les lleva a decir un comité ejecutivo pequeño donde las asambleas efectivamente son cada 8 días, sus asambleas generales ordinarias, y los problemas, las relaciones sociales, los temas que se tratan en la asamblea se complementan con acuerdos y esos acuerdos se van a cumplir o con tareas a través de comisiones electas en la asamblea, es decir, la ejecución de las decisiones de asambleas no dependen única y exclusivamente del comité, sino de comisiones. Yo le llegué a llamar brigadas obreras. Si les llamamos comisiones obreras, parecen los sindicatos españoles de años posteriores, pero son comisiones electas para resolver ausencia de pago de salarios, regaños autoritarios, despidos injustificados o la presentación de un convenio de asuntos laborales generales. El comité pequeño es muy probable, bueno, de hecho de eso depende propiamente, es que ante la negativa del registro de darle reconocimiento al comité o a un sindicato, entonces es la asamblea y las comisiones las que dan pauta, ok, no me reconozcas un organismo sindical, pero sí reconoce que tengo capacidad para negociar. Y entonces son las representaciones electas en asamblea las que van desarrollando todo el trabajo sindical. Entonces es muy, muy, muy grato ver este poder político de los electricistas concentrado en comisiones suficientemente capaces en cualquiera de los temas para afrontar 10 problemas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no descansa plenamente toda la labor en el comité, sino en las comisiones y en la asamblea general. Es una combinación, ¿no?, de tareas, de problemáticas y de resoluciones frente al patrón o resoluciones frente a compañeros fraternales, organizaciones sindicales, marchas o mítines. Entonces, esta característica se va a mantener
todavía hasta los años 30. Entonces, ven, el recuerdo pues es que había que hablar o de la huelga general de 1916, porque se cumplía en julio, un año más, o hablar de la huelga general de 1936. Todavía en los años 30, el control fuerte y sólido tanto de la empresa como por las autoridades federales o incluso estatales de la capital no iban tan sólidas y fuertes como después de la huelga general del 36. A la compañía de luz le empiezan a quitar cierto tipo de servicios peligrosos porque se podía venir una huelga. Pues, por ejemplo, hasta los años 30, el sistema de bombeo del agua, tanto el agua de la llave natural que se usa para guisar, para lavarse las manos y demás, el drenaje, como el drenaje, pues el agua que sale ya de las casas y que se va al canal del desagüe, dependían de un sistema de bombeo, y el sistema de bombeo era parte de la Mexican Lion Power Company. Y el alumbrado público era parte de la misma empresa. Y el alimentar a los tranvías eléctricos y al alumbrado público era la misma tarea. Estas actividades, por ejemplo, por decir las rápidas, se le van a quitar a la empresa, y de ser asunto privado, de una empresa privada, se van a convertir en servicios generales, en servicios públicos. Y entonces así, cuando se estallaba una huelga en lo futuro, no iba a depender el drenaje de la capacidad de la huelga por parar motores de las bombas. El alumbrado público no iba a depender de el sindicato, porque a la hora de la huelga todo el poder eléctrico era suspendido. Entonces, las huelgas de los electricistas de la capital, obviamente de cada provincia, de cada estado, eran, llamémosle así, muy peligrosas. En realidad, Womack les llama, esa es la estrategia. La estrategia obrera depende de la función específica que permite, en este caso una huelga, tenga una efectividad 100% de defensa, resistencia y lucha de los trabajadores. Entonces es muy importante las huelgas. Y bueno, me enteré que hubo 2 o 3 actividades que se hicieron en recuerdo de la huelga de 1936. Y bueno, yo también quería hacerlo, pero les digo, por estar festejando los 4 años de añoranzas de electricistas, que es muy satisfactorio, por supuesto, se me está pasando, se me pasó. La buena idea es que, bueno, todos tenemos fresco la huelga, y aunque ya trataron el asunto de la huelga de 36, 2 o 3 programas de radio, una actividad que se hizo, yo quiero tratar un asunto que es muy probable que no se hayan tratado en estas remembranzas. Y entonces voy a tocar mi parte de este aniversario de la huelga general de 1936. Un recordatorio muy general de lo que fue la huelga. Todo el mundo sabe que tocaba la revisión del contrato colectivo, y entonces la revisión del contrato colectivo de 1936
36 fue fundamental para tener uno de los mejores contratos colectivos a partir de los resultados de ese movimiento de huelga. 10 días duró la huelga. Como una parte, esto sí habría que detallarlo, bueno, comentarlo más bien, no lo voy a detallar, de que 34, 35 y 36 se convirtieron, por así decirlo, en los años de construcción de los sindicatos nacionales de industria, justamente a través de la obtención de muy buenos contratos colectivos y de huelgas. Incluso los campesinos en la laguna tuvieron resultados muy satisfactorios. Fue un año de movilizaciones. Fue precisamente 35 la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, antes de tener planeado el tipo de demandas que se iban a realizar en 36, pero el comité, como habíamos comentado, se crea como un frente de lucha para detener las críticas y los ataques al movimiento obrero que realizó el presidente, el expresidente. Se comenta y se dice que Calles estaba gobernando detrás de los presidentes de aquel momento y que propiamente por eso se le llamó el maximato. Deja la presidencia Calles, pero sigue dando órdenes, proponiendo cosas, políticas, nombrando diputados. El jefe máximo estaba detrás de la presidencia. Por eso es el maximato, porque el jefe máximo seguía detrás del poder. Le quiso imponer también a Cárdenas parte de la política, especialmente de la política hacia los sindicatos, y hubo una lucha que se contuvo ahí, pero la inician los trabajadores a través del Comité Nacional de Defensa Proletaria. El ambiente político, pues, estaba muy importante. El gran movimiento del Comité Nacional de Defensa Proletaria contra Calles y especialmente contra Morones, contra la CROM, que coordinaba y trabajaba durante todos los años 20 y 30 al sindicalismo mexicano, al charrismo, porque el sindicalismo oficial se convirtió en un sindicalismo charro, burocrático, represor. Otro día hablaremos de Morones, porque por cierto fue uno de los mejores dirigentes obreros del ESME. Entonces, en un momento, especialmente en 1917 y 18, lo destituye el ESME como delegado a las conferencias nacionales que iba a haber para determinar una central obrera, que a la larga fue la CROM, pero cuando ya está el inicio de la CROM, hasta ahí Morones había sido un militante electricista de los mejores. En fin, otro día le dedicaremos una parte a Morones. Este es el ambiente político, de donde Cárdenas, por su parte, deslinda claramente el poder político y donde los sindicatos obreros, por su cuenta, arribaron a una amplia movilización. Fue una coincidencia histórico-política el que los propios sindicatos obreros, los dirigentes obreros de la época hayan decidido, por cuenta y riesgo de su alianza política entre ellos, a través del Comité de Defensa Proletaria, parar las declaraciones de Calles y que por su parte, efectivamente, Cárdenas haya decidido expulsar a esos dos dirigentes políticos. Al presidente Calles, que seguía creyéndose el poder tras el trono, y su brazo derecho de acción política, que era la CROM y Morones. Eso lo detienen como coincidencia política.
Otro día también aclararemos que no fue ese carácter que le quieren dar a Cárdenas de corporativista, no. Esas acciones fueron coincidencias políticas. Pues bien, entonces tienen claras ciertas demandas ya los electricistas, un pliego de peticiones, y lo que vamos a presentar aquí es precisamente cuál fue el pliego de peticiones que se plantearon que se plantearon a la empresa, a la gran empresa, permítanme tantito, ay, no sé qué sucede, perdón, este, le plantean a la Mexican Light and Power Company Limited, la compañía mexicana de luz y fuerza motriz, sus demandas. Y la respuesta que dio la empresa es nula, no aceptar ninguna de las demandas, y por eso va a ser la huelga de 10 días que se hace en julio, del 16 al 26 de julio de 1936. Les vamos a presentar los resolutivos de las negociaciones como parte de esta añoranza de la gran huelga de 1936. Podríamos hablar de otras huelgas, por cierto, pero nuestro tema es añoranzas de electricistas a través de Radio ESME, agradeciéndole al equipo de Radio ESME que siempre nos permite hacer llegar a ustedes este programa. Pues bien, entonces Radio ESME nos apoya, Iván Hernández está al pie del cañón y todo el equipo en realidad luego están en diversas actividades. Bien, entonces vamos a comentar los los resultados, las demandas, las peticiones y lo que se resuelve propiamente para levantar la huelga. Otro día veremos cómo se organiza, otro día veremos un conjunto de asuntos que son muy interesantes sobre la huelga misma. De hecho, como pueden ver, tengo este documento. Yo todos los documentos que preparo para las añoranzas están basados en lo que he localizado tanto en el libro de actas como en la revista Lux o en los periódicos. Y preparé este trabajo de añoranzas de electricistas que se llama Organización de la Huelga de 1936, con documentos de Roldán, Paulín y Breñalvíez. Entonces, por ejemplo, veo un artículo de cómo se organizó la huelga de 1936 de David Roldán Gallardo, el informe de actividades de 1936 del mismo Roldán Gallardo, donde se presenta propiamente lo que sucede en la huelga, después de la huelga. Hay de la redacción Luz algunos editoriales cortos que van a hablar de la huelga, un Manuel Paulino Ortiz que tiene una crónica de la huelga de 1936 que curiosamente le entregó ya de edad, no sé si 90 o cerca de los 90, y tiene algunos errores muy significativos que en el trabajo que yo pongo aquí, que le publicó la revista Lux, por cierto, comento los errores. En el informe de actividades que él da en 1936 es mucho más claro y detallado porque es de la época, o sea, ¿no? Entonces hay la crónica que hizo cuando estaba ya grande de edad, que comete errores históricos o de memoria,
Se entiende, claro, porque ya está grande nuestro querido Manuel Paulín. Después yo hago una nota en su memoria, a 36 años de la huelga de 1936, es otro artículo que aparece años después en la revista Lux, dos nuevos documentos de Francisco Breña Alvírez, el valor de la huelga de 1930, es muy interesante y muy importante este apartado, y el pliego de peticiones, que es el que vamos a revisar. Después puse unos anexos, cómo se envía el pliego de peticiones a la empresa, el propio pliego de peticiones de la empresa y el resumen del pliego de peticiones de la huelga de julio del 36. Después, el comité de los subcomités y la comisión de trabajo de enero de 1937, un artículo donde se discute si la propiedad sindical es capitalista. O sea, la propiedad de un sindicato dentro de un sistema capitalista por sí misma, esa propiedad es capitalista o no lo es. Es un artículo muy interesante. Y por último, la distribución económica de las cláusulas. Todo este material básicamente está en Lux y yo lo he reunido en este documento de 76 páginas, que yo llamé Organización de la Huelga de 1936, Roldán, Paulín y Breña. Entonces vamos a partir de este documento, vamos a tratar este resumen del pliego de peticiones para que podamos tener claridad en lo que queremos tratar aquí. De tal manera que nos permita trabajar precisamente en los resultados de la huelga, que tengan presente que todo esto que vamos a leer no estaba en el contrato colectivo del 34 y que estas son un impacto de cuestiones que pueden después los sindicatos mexicanos de aquella época tomar como bandera para incluirlos en sus demandas contractuales, ¿no? Este resumen del pliego de peticiones lo elabora también Francisco Breña Alvírez, y les digo que aparecen en la revista Lux. Él hace un artículo extenso en la revista Lux, déjenme ponerlo, desde donde empieza, y yo solo voy a usar la última parte, justo porque estas charlas de añoranzas de electricistas se hacen largas, ¿no? Entonces, el artículo original de Breña Alvírez es el valor de la huelga de los electricistas. ¿Sí? Y fue tomado de la revista Lux de julio de 1976. Y viene una presentación, la naturaleza de las peticiones, el primer apartado. El segundo dice requisitos legales, y aquí hay que recordar que el abogado de aquella época fue un abogado comunista, declaradamente comunista. Todo el mundo sabía que era del Partido Comunista, Mario Pavón Flores. Y el abogado de la huelga de 1936, el jefe del departamento jurídico del ESME, es Mario Pavón Flores. Este artículo seguramente está basado en lo que hizo y coordinó Mario Pavón Flores, ¿no? Aquí lo dice: nuestro asesor jurídico, el licenciado Mario Pavón Flores, contribuyó con todo empeño para cubrir todos los aspectos legales de la huelga.
Otro apartado, organización exterior. Y las mejores huelgas de las empresas, de los sindicatos importantes y en especial de la comarca lagunera, las va a asesorar, va a ser el abogado jurídico. El jurídico que va a defender todas las demandas es Mario Pavón Flores. Durante la huelga y antes de la huelga y posteriormente a la huelga, siendo el jefe del jurídico, estuvo Mario Pavón dando pláticas, conferencias, charlas de formación política. Escribió, por ejemplo, un libro que todavía quizá en libros de viejos se puede conseguir, El ABC de las huelgas, y otro que se llamaba Cómo formar un sindicato. Voy a intentar conseguir el cómo formar un sindicato para ver si se mantiene actualizado y podremos presentarlo acá. En fin, ¿qué es lo que se consigue? Y eso es lo que vamos a hacer, el resumen del pliego de peticiones. Una de las cosas que tiene escritas en este documento es que se obtiene, hubo una huelga que se declaró inexistente de ferrocarrileros y como ante el riesgo de que la patronal impidiera la legalidad o quebrantara la legalidad en el ESME, una de las primeras cosas que se considera es que se obtiene el estallamiento de huelga con todos los requisitos de la ley. Entonces, una de las primeras cosas que él considera es eso, que se aplicó el derecho de huelga, ¿no? Dice, primero, el sindicato reivindicó el derecho de huelga en toda su extensión. El otro es que las prerrogativas por las que luchó el sindicato son asuntos generales. Siempre en todos los escritos que veamos de la época, este es el derecho que más se menciona. Pero vamos entonces al pliego de peticiones punto por punto, para que recuerden, por si no lo sabían, para que lo sepan, porque el contrato colectivo de trabajo, que probablemente todos conocen, dan por sentado que todo ya está ahí y no es así. Por ejemplo, una de las cosas que más me llaman la atención es que durante muchos años el permiso, digamos, con derecho de salario para que cumplas con tus deberes sindicales como representante, se tardó muchos años en lograrse. Y este va a ser el primer contrato donde se logra este asunto exclusivamente para los miembros del Comité Central. Todavía en los años 70, cuando yo me acerco al ESME, en muchos comités divisionales, si no es que en todos, no está autorizado que todos los miembros de los subcomités tengan todos los días completos para sus actividades sindicales. Algunos, en todos sí el secretario general, y en ocasiones es el único que tiene los días completos para sus actividades sindicales. Es decir, antes de este contrato, todos los miembros de cualquier parte de las 12 divisiones, incluyendo el Comité Central, no tenía ese derecho. Todos tenían que ir a trabajar sus jornadas normales, en la mañana, en la tarde, en la que fuera, y después de sus jornadas normales tenían que hacer sus actividades sindicales. No había ninguna prerrogativa de ese tipo. Aquí está escrito donde aparece.
El primer punto, dice, primer punto del pliego de peticiones, enumerando brevemente las principales conquistas de orden general obtenidas en arreglo directo con las empresas. En el primer punto del pliego de peticiones mencionaremos estos y viene la lista. Número 1. No son renunciables las prerrogativas del contrato que favorezcan a los trabajadores. Este es un vínculo directo en realidad con la Constitución, porque lo que plantea la Constitución es que el trabajo no es renunciable. Y aquí automáticamente viene a cuento la ilegalidad del decreto de extinción. No puedes renunciar a tu contrato colectivo, a ninguno de las cláusulas del contrato colectivo. No puedes renunciar al trabajo. Y la primera trampa ilegal forzada que comete el gobierno de Calderón y en especial su secretario de Trabajo es violar la Constitución. Porque podrían despedirlos a todos, perfecto. Eso no está mal. Y después se les aplica la ley y lo que resulte. Pero en lugar de eso, el secretario de Trabajo Lozano, por instrucciones directas del Poder Ejecutivo, alias Felipe el Pequeño, hizo renunciar a todos los trabajadores. Y la Constitución dice, no es renunciable. Y el primer punto que destaca Breña Elvírez en este artículo es, no son renunciables las prerrogativas del contrato que favorezcan a los trabajadores. Una de las cosas que les favorece es tener trabajo. Esto que está señalado aquí quiere decir que antes de 1936, te podrían hacer renunciar. Cosa muy grave, pequeño, muy, muy grave, que tu mismo contrato colectivo anterior al 36 dijera que podrían renunciarte y que podrías renunciar. Este punto, por eso se ha comentado mucho que es una conquista para toda la clase obrera mexicana. ¿Por qué? Porque antes de ese contrato a todo mundo lo podrían hacer que renunciara, si quieren por presión, por ausencia de conciencia de clase, porque te vieron con unas copas, lo que fuera, y te podían hacer renunciar a tus derechos contractuales. También se ha comentado mucho que el objetivo de este contrato colectivo era precisamente conseguir cosas que no eran asuntos económicos, sino que eran asuntos como este de derecho, de ley, de definición y de propuesta para estabilidad en el trabajo. Esto no tiene valor, no le puedes poner un costo, pero es más importante, por supuesto, que un aumento de salarios. Esto todavía hoy tiene que volverse a discutir, a aprender y a comprender. No puedes renunciar al trabajo, como no puedes tampoco renunciar a las prerrogativas, a las conquistas de las cláusulas del contrato colectivo. Y esto luego, a una hora, no se entiende y uno mismo suele hacer, que es más grave. Que te lo quiera aplicar el patrón, eso es un asunto, pero que uno lo acepte es increíble. Otra de las cosas, número 2, dice, que se logra conseguir es que se iba a decir qué cantidad de puestos de confianza podría haber en la empresa. El mínimo de puestos dentro de toda la compañía de luz. Toda la compañía de luz y fuerza motriz.
¿Por qué? Porque llegó un momento en que había muchos empleados de confianza, capataces, ordenanzas, intendentes, superintendentes, línea de mando, y entonces dos cosas pasaban. Efectivamente, abrumaban, abrumaban con tanto jefe y tantas órdenes en todos lados. Entonces, eh, incluso como capataces, ¿no? Detrás de cada uno de los trabajadores, como si estos no fuesen justamente lo que un obrero tiene que saber, tener juicio para realizar su labor. Son suficientemente capaces los obreros, los trabajadores, los oficinistas, que no tienen que tener detrás de ellos un látigo, una ordenanza que esté detrás. Además de que eso encarece, por supuesto, se gastan tanto en salarios con los de confianza que cuando uno revise el salario mínimo de los obreros, pues es una burla de que no hay suficientes salarios para los obreros. Entonces se logra reducir al mínimo los puestos de confianza. O sea, es un llamado para que en todas las empresas, para que todos los sindicatos digan, vamos a reducir los puestos de confianza. Número 3, reglamentación detallada de los movimientos de personal y de los derechos de escalafón. De nueva cuenta. Había que poner orden a quién se puede mover en un área, departamento, centro de trabajo. Cuántos obreros son, cómo están en el proceso productivo, en la labor de trabajo, y qué derecho tenemos para que si tú puedes subir a un puesto de mayor salario, de mayores responsabilidades, de mejores capacidades, pues de categoría. No estaba reglamentado. Y peor, no estaba reglamentado como un pacto entre la organización obrera y los trabajadores. Entonces, a partir de aquí, se adquieren derechos. El escalafón es precisamente toda la serie de categorías que tenemos y cómo cuando tú ingresas a un departamento, a un área, a la propia empresa, empiezas a tener tu derecho de antigüedad por estar ahí y según la categoría, tu capacidad de salario respecto a calidad y cantidad del trabajo que realizas. Todo va a quedar detallado para desempeñarse de manera bilateral, no a criterio de tantos jefes de confianza, no a criterio solo exclusivo de la empresa. Tiene derecho la empresa, por supuesto, pero el obrero debe de tener el derecho de que se le reconozca su antigüedad y su capacidad y calidad de trabajo. Se reglamentaría a partir del contrato de 1936. Cuatro, si el patrón implanta máquina, aquí lo puse con mayúsculas, creo que también Bariñalvírez lo puso con mayúsculas. Si el patrón implanta maquinaria o nuevos procedimientos de trabajo, no podrán despedir a los trabajadores, sino que tendrá que crear para ellos otros puestos nuevos
de igual salario. Este es fundamental. Por la época se venía a ver un proceso de industrialización más fortalecido, la implantación de nuevas maquinarias. Fíjense aquí, por ejemplo, en el área de oficinas, las computadoras eran máquinas que cabían en este cuarto que estoy aquí, o en un área muy grande en la empresa. Y aún así, esta maquinaria, estas computadoras gigantescas, desplazaban mucho el trabajo. Es decir, ponían esta maquinaria, esta computadora gigantesca, y hacía el trabajo quizá de 50 personas. Entonces llegaba una nueva maquinaria al taller al laboratorio, al taller de estructuras, las cajitas donde se implanta el medidor de luz, y entonces una nueva maquinaria hacía el doblez y más rápido el trabajo que 10 o 15 trabajadores. Entonces, no están en contra de la modernización. Nunca se está en contra de la modernización o de que llegue nueva maquinaria, nuevo equipo o incluso nuevos procesos de trabajo. Puede llegar una etapa muy de ingeniería industrial o un administrador público, un administrador de los procesos productivos, implanta. Cuando se ha dicho en la época de la extinción que el ESME no permitía la modernización y que no quería implantar la productividad, mentira, mentira. Desde 1936 se prevía, se estaba atento a que todos los procesos de trabajo iban a ser modernizados. Iban a inventar una nueva máquina y eso iba a permitir elevar la productividad, ¿no? A reforzar nuevos métodos de trabajo, pero no se está en contra de la actualización, modernización o capacitación, sino que, estimado patrón, estimada compañeros, no me vas a despedir a nadie. Es decir, un proceso en esta resignificación del trabajo, en este estudio de cómo se implanta un modelo o cómo llega al laboratorio de máquinas y procedimientos o cómo se instala una nueva sucursal, no vas a despedir a nadie. Estudiamos, o sea, no vas a llegar un día a mover todos los medidores de la capital, de más de 5 millones de usuarios, y lo vas a hacer en un día. Por tanto, hay tiempo suficiente para instalando nueva maquinaria en talleres, en oficinas, en sucursales, en lechería, en Necaxa, para que tengamos tiempo de que por área, departamento o centro de trabajo se estudie, se capacite primero al personal y que a los otros veamos qué posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, efectivamente, yo siempre he dicho que en Ixtapalapa se necesitaban por lo menos 4 sucursales, si no es que 5, y que entonces algo puede moderno llega y entonces sabes que hay que crear las sucursales que se necesitan. O simplemente las sucursales no convertidas en oficinas administrativas, sino en equipos de atención a las zonas. Hay que cambiar un transformador y ya no necesitas el traslado desde la única sucursal que estaba en el centro de Ixtapalapa hasta las orillas de Valle de Chalco. No. Entonces, el patrón puede modernizar todo lo que quiera, perfecto. La compañía de luz y fuerza motriz implanta nuevo equipo o nuevos procesos de trabajo, perfecto. El ESME no niega la modernización en ningún tipo,
pero que no signifique un reajuste, que en términos generales el reajuste era despedir trabajadores. Además es una empresa que para estos años todo el mundo sabe que va a crecer. Bien, y esto significaba como ejemplo a todas las empresas y a todos los sindicatos la premisa de que no pueden despedir con motivo de modernización o nueva maquinaria despidos. Es otra cláusula que no cuesta. No se está hablando de un aumento de salarios, de una mejora económica, de una discusión de valores económicos dinerarios. Estabilidad, aceptación de la modernización en todo tiempo, forma y método, y sin despidos. Se puede negociar, se puede encontrar, se puede trabajar. Número 5. Insisto, estos 4 que hoy aparentemente todo el mundo puede decir, sí es cierto, se entiende. Bueno, no existía. No existía antes de 1936. Máquina nueva que llegaba, 5, 10, 50 despidos. Nueva computadora, lo mismo, ¿no? Una nueva grúa, una nueva jirafa, que hace 2, 3 cosas más rápidas y mejor que una cuadrilla, se va a la cuadrilla. Entonces, no existía. Cada que había cambios en el proceso de trabajo administrativo, despidos. 5. El sindicato podrá pedir y obtener la suspensión del trabajo, incluyendo a los de confianza, si comete faltas en prejuicio de otro trabajador. Esto significaba, sobre todo por los de confianza, que no se les podía tocar. Y entonces se logra que quien dañe al compañero de trabajo, quien inculpe a otro compañero, previo a las causas justificadas del ascenso, incluyendo jefes, se les puede solicitar y se puede obtener la separación de trabajadores. 6. Reglamentación detallada de la forma de computar el salario para efectos de pago en los diferentes casos. Es decir, ante cualquier movimiento, ante cualquier hora extra, ante el incremento de la productividad, tiene que quedar muy clara cuánto es tu salario por tu jornada y por tu trabajo. De tal manera que en el papeleo, un obrero, un trabajador, un oficinista no resulte trasquilado, ¿no? Entonces, un pago detallado del salario. Y efectivamente, cuando ve esta parte del contrato colectivo, a veces cuesta trabajo leerle, pero a partir de acá queda suficientemente claro. 7. Fíjense esto, qué curioso este punto. Semana de 42 horas con pago de 7 días. Uy, ahora muchos sabemos, bueno, hoy ya otra vez después del ataque de los neoliberales, yo sí podría decir que desconozco cuál es la situación actual, pero en estos años no había semana de 40 horas. Entonces se logra reducir que la semana de trabajo tenga 42 horas, 42 y pago de 7 días. Es decir, traduce lo que no estaba y entonces podrían ser semana completa, o sea, de 7 días, de 8 días,
trabajabas o si no trabajabas, no te pagaban, pues podías trabajar 7 días completos, más de 42 horas, y tenías que trabajar, si era el caso, sábados o domingos. En el caso de la luz, de la electricidad, seguramente podría ser eso. Todavía yo recuerdo que eh, en secundaria y en prepa íbamos a clases los sábados. Pues uno como estudiante, entonces tenías eso, pero los trabajadores, los empleados, los obreros en los comercios, entonces, por supuesto que trabajaban los sábados y no necesariamente les pagaban completo, les pagaban incluso según las horas. Entonces, obtener 42 horas de trabajo y un día de descanso era una prestación fabulosa. En este aspecto, por ejemplo, si los dos anteriores sí son dinero, sí pueden costar, que ya no te estafen a la hora de contar tu jornada de trabajo o del salario que ganas y que se divide exactamente cuántas horas, minutos tú trabajas en un lugar, o bien que tengas que trabajar 42 horas, por supuesto que aquí se significa costo. Los 5 puntos anteriores no es dinero, no es costo económico, sino orden en el proceso productivo, en el proceso de trabajo. Esta semana de 42 horas sí puede significar lo mismo, pero sobre todo para que no burlen a que trabajas luego, a que trabajas de más y a que te tengan en cuenta con claridad tus horas extras y que te las puedan pagar. 8. Aquí está, prerrogativas para los que laboren tiempo extraordinario. Deriva de lo anterior. Si ya te van a computar bien tu salario y si ya tienes 42 horas a la semana que trabajar, lo que viene es que arropen bien este trabajo extraordinario, supletorio que se va a dar, muy importante para ti. Viene aquí el otro que les decía yo, permisos con goce de salario para los representantes de la agrupación. En términos generales, desde 1915 ya se había obtenido que si un trabajador propio, él o alguien iba a tratar un problema laboral tuyo o de otro compañero, tenías que obtener la autorización del jefe y si te daba la autorización ya podías hacer el trámite correspondiente donde fuera. En el caso, por ejemplo, de un trabajador de Juan Do, tenía que conseguir el permiso porque allá no le resolvían su problema, entonces ya le autorizaban y le iban a dar su salario al regreso del trámite que hacía en la capital. ¿Sí? Entonces ya había formalmente en todos lados, todas las divisiones, este permiso era un simple trámite. Pero lo curioso es que dice el número 10, incluyendo el permiso permanente para los 8 miembros del Comité Central. Es decir, apenas en 1936, se obtiene que los 8 miembros del Comité Central se ha obtenido el permiso que dejan de realizar su jornada laboral y tienen permiso completo, es decir, pago del salario sin presentarse a trabajar para atender los asuntos sindicales. Por primera vez después de más de 26 años. O sea, fundado en 1914, será hasta 1936 que se consiga que los miembros del Comité Central, los 8 miembros, no el resto, y no nadie de las divisiones, y menos un representante departamental. En este momento todavía no existían de tal manera reconocidos en el contrato los representantes departamentales. Era un permiso, más bien era una autorización sindical donde se reconoció un representante departamental. Había uno por departamento, pero
como dice aquí, sin permiso permanente para gozar el salario y dedicarte de manera, llamémosle más o menos así, tranquila, a la defensa, resistencia, trabajo, tareas de los asuntos sindicales. ¿No? Apenas 1936, 8 miembros. Significaba, volvemos al mismo, si hay dinero, en el sentido de que no vas a ir a trabajar y te van a dar tu salario. Pero es una tarea, una labor, una bandera de lucha para todos los sindicatos, que por lo menos miembros del comité ejecutivo en casi todas las organizaciones tengan ese permiso permanente para que se puedan dedicar. Insisto, hasta junio de 1936, todos los representantes, especialmente subcomités y comité central, tenían que presentarse a cumplir completa su jornada de trabajo de 42 horas, de 48, de 50 horas, según el lugar donde trabajaran, y después de su trabajo, entonces podían acudir ya al edificio sindical a desempeñar sus labores sindicales. Entonces no hay, todavía en este caso, por ejemplo, el propio tesorero, el encargado de cobrar las cuotas sindicales, tenía que ir o estar un buen rato después de su jornada de trabajo en la oficina para que llegaran los compañeros y pagaran la cuota, o ir a los centros de trabajo más grandes, por ejemplo, a Gante, que era donde estaban las oficinas centrales, y recorrer todos los pisos, todos los departamentos, o quizá esperarse afuera para que todo el mundo le pagara su cuota sindical. ¿Sí? Entonces, no hay permisos y excepto a 8 compañeros, al de educación, al de actas, al tesorero, al del interior, al exterior, al secretario general, al fin se consigue este permiso permanente. Bandera de lucha para todos los sindicatos existentes en México. 11. Tiempo de servicio acumulable, aun cuando los servicios sean interrumpidos. No va a haber pretexto por enfermedad, por permiso para atender algo en tu familia, donde tu tiempo de servicios, especialmente para las jubilaciones, sean considerados completos. Una enfermedad no significa que tu tiempo de servicios no sea acumulable. Siempre será considerado tus servicios en la empresa. 12. Vacaciones hasta por 45 días por un año. Esta cláusula es magnífica, ¿no? Se tenían ciertos días oficiales como parte de tus vacaciones, pero ya tener vacaciones por más de un mes era magnífico, sumamente importante. Vacaciones con pago de salarios, eso se tiene que entender. Y tener un mes, más de un mes y semana para descansar con tu salario, era una conquista, una prerrogativa, un derecho sin igual para todos. Entonces, es muy importante esto. 13. Compensación por antigüedad a base del salario actual del trabajador. Retroactiva desde la fecha de tu ingreso. Fíjate, iban a pagarte por tu antigüedad. Y en este caso es una cláusula increíble. Tal cual estén en 1936, a todo mundo
se le va a pagar una compensación por antigüedad. En ese instante se saca la nómina, se saca la lista y todos los que están en ese momento trabajando para la empresa es retroactiva desde que ingresaron. Todos los que estén como planta de trabajo, retroactiva. Y lo vamos a dejar en el siguiente punto. Jubilaciones progresivas. Estaba en discusión. Jubilaciones a partir de los 55 años de edad se le daría un 75% por 25 años de servicio. 75% del salario, ¿no? Y de 100% para 33 años de servicios con mayores ventajas para casos de trabajadores incapacitados. Y estaba en discusión y quedaba volver a armar, discutir durante un tiempo el esquema definitivo, pero quedaba claro que era, te podrías jubilar a partir de los 55 años de edad o después 33 años de servicio, sin importar la edad, con 33 años de servicio. Este es uno de los logros económicos más importantes que merecía que se discutiera con suficiente calma para que quedara claro. Te ibas a poder jubilar. Si lo pedías, por supuesto, supongo, si lo pedías, si tenías ya 55 años o si tenías 33 años de servicios. Muchos compañeros electricistas entraron a trabajar muy jóvenes y entonces esta cláusula reivindicó edad, descanso, salario, trabajo, vida, que era muy importante que te pudieras jubilar. Imagínate con 50 años, porque pudiste entrar muy joven, entonces jubilarte con el 100% de tu salario. Quiero decirles una cosa, no porque apenas aparezca en debate este artículo, esta cláusula del contrato colectivo, no había jubilados que yo sepa, y eso si revisan las actas de los libros que les acabo, del primer libro de actas que pueden conseguir, si no lo tienen, escríbanme y se los mando al correo Víctor Sánchez 68@hotmail.com. La próxima lo pongo aquí en un papelito. Víctor Sánchez 68@hotmail.com y yo les envío estos documentos. Escríbanme, porque hubo jubilaciones desde el mismo año de 1915, pero se discutía cada caso en lo particular. Y acá ya es general. No te van a poner peros de que te puedas jubilar, no vas a discutir tu caso por caso, no. Pues bien, nos quedamos en este punto, el 14 de las jubilaciones, y yo pensé que íbamos a acabar pronto y que nos iba a dar tiempo de tener todo, ni modo, le vamos a dedicar 2 programas de añoranzas de electricistas y en 8 días, ya en agosto de nueva cuenta, les terminamos de leer las conquistas del contrato colectivo de 1936 que se logra después de 10 días de huelga general. Nos vemos hasta dentro de 8 días en otra añoranza de electricistas.